Buenas tardes, profesor y compañeros. Soy Javiera Buenupán y junto con César Valencia les vamos a hablar sobre el paper 1.2 con título Modulation of Apoptosis and BCL2 Expression by Prostaglandin A2 in Human Colon Cancer Cells, de Hormiao Schenk. Bueno, el tema principal de esta investigación básicamente es investigar sobre el efecto inhibitorio que tiene el SC58125 sobre el gen COX-2 que se presenta en las células HCA7 y que a su vez este mecanismo puede ser inhibido por la PEG2, que es una prostaglandina sintetasa que inhibe la apoptosis y también induce a la expresión de BSL2. A modo de recordatorio, el BSL2 participa en la vía intrínseca o mitocondrial de la apoptosis. En un ciclo normal tenemos las proteínas apoptóticas, que son el VAX, el BAC y el BIT, que van a activar al citocromo C, este va a activar a la caspasa 9 y se va a realizar la apoptosis. Pero el BSL2 va a inhibir este proceso, por lo tanto no se va a producir citocromo C y no va a llegar a realizarse apoptosis. Luego también tenemos que del ácido araquidónico que se encuentra en la membrana, se produce la COX-1 y la COX-2, que son dos isoformas de prostaglandina sintetasa que participan en el ciclo de las ciclooxigenasas para formar prostaglandinas. La más importante que se destaca en este experimento es la prostaglandina E2. A su vez también tenemos los AINES, que son un fármaco antiinflamatorio que inhibe a la COX-1 y a la COX-2, por ende no se va a producir prostaglandina. También es en un estudio, tenemos que se redujo del 40 al 50% el cáncer colorectal en las personas que tomaban frecuentemente este fármaco. Las células estudiadas del carcinoma se denominan líneas celulares. En el caso del colon humano, en el cáncer hay dos tipos. Las células HCT116, que es nuestro grupo de control, y estas carecen de expresión del COX-2. Y las células HCA7, que estas se expresan COX-2. Objetivos. Los objetivos de los investigadores es reconocer el rol de la prostaglandina en los tejidos de adenocarcinoma del colon humano y también comprender el uso de inhibidores, en este caso el SC58125 de COX-2. La hipótesis que plantean los investigadores es el mecanismo de expresión de COX-2 produce la inhibición de apoptosis, puede relacionarse a la modulación de la expresión de la proteína BCL2 por el eicosanoide PG2 derivado de COX-2. Bueno, como esquema de investigación tenemos las células HCA7 que van a presentar el gen COX-2 y este va a inhibir la apoptosis y este proceso va a ser inhibido a su vez por el inhibidor SC58125. Y este inhibidor también estimula a la apoptosis. Pero también este proceso, como dije anteriormente, va a ser inhibido por la PG2, que a su vez tiene efectos secundarios como el aumento de los niveles de BSL2 y la activación del MAC. Bueno, en materiales y métodos, el primero que se ocupa es el cultivo de células, donde se tienen líneas celulares de HCA7 y HCT116 en un medio de McCoy 5A suplementado con FCS al 10%. En este método de producción de prostaglandina, se busca cuantificar la cantidad de prostaglandina producida por las células HCA7 y HTC116. Estas se colocan en cultivos celulares subconfluentes y se le añaden diferentes concentraciones del inhibidor SC58125 durante un día. Una hora antes de la medición de prostaglandina, al medio sin suero se le añade 15 micromoles de ácido araquidonoico. Para cuantificar la producción de prostaglandina, se ocupan técnicas de disolución de isótopos estables, como por ejemplo la espectrometría
de masas y la cromatografía de gases. El límite de sensibilidad de la detección de la PGE2 es 4 picogramos partido en mililitro, y los resultados se expresan como nanogramos de prostaglandina por 106 células. Ya. Luego tenemos la técnica de Western blot, donde básicamente lo que se realiza es se separan las proteínas, se ocupa el gel SDS Page Gel, y entre el paso 1 y entre el paso 2 ocurre la electroforesis, y estas proteínas electroforéticas se aplican a una membrana que tiene nitrocelulosa. Se bloquea la membrana a través de una proteína neutral, que puede ser la BSA o la proteína de la leche, y se incuba con un anticuerpo primario y luego con un anticuerpo secundario. Se incuban también y se realiza la quimioluminiscencia. En el experimento se tiene el lisado de las proteínas, se aplica radioinmunoprecipitación para marcar radioactivamente a las proteínas, se desnaturalizan, se fraccionan mediante el SD-Page al 12%, ocurre electroforesis, la transferencia de nitrocelulosa, quimioluminiscencia y se cuantifican mediante densiometría. Los anticuerpos BSL2, VAX y BSLX están a una disolución de 1:250 y el anticuerpo antiactivo de MAP a una disolución 1:1000. El método de colonia morfología busca analizar las colonias producidas por las células HCA7 y HST116. Estas células se suspenden en 0,5 mililitros de matriz gel diluido. Esta mezcla se siembra en placas de 24 pocillos y se incuban durante 2 semanas. Luego de este tiempo, las colonias se fijan con formaldehído al 10% y se tiñen con hematoxilina eosina para su posterior análisis. Luego tenemos el ensayo de eficiencia de la placa, donde se ocupan también las líneas celulares HCA7 y HCT16. Se aplica el matraste 25, como se ve aquí en la imagen, y se hace en una densidad de 3000 células por matraz. Se obtiene nuevamente en el medio McCoy con FCS al 10%, se le aplica el inhibidor SC58125 y PEG2, se incuban y se tiñen con azul de metileno y se cuentan manualmente. Tiene injerto de tumores. Las células HSA7 y las células HT116 se suspenden en 0,2 mililitros de DMM y se inyectan en ratones atímicos desnudos. Pasan 42 días. Luego de este periodo de tiempo, los animales son sacrificados y los tumores se extraen para su análisis mediante exámenes histológicos de rutina. Luego tenemos en las medidas de apoptosis cultivos subconfluentes de HCA7, donde se le añade PG2 y también SC58125, y este cultivo se va cambiando cada 2 días y nacen las células flotantes y unidas, donde se realiza microscopía fluorescente y las células que marquen 3 o más fragmentos de cromatina van a dar positivo a la apoptosis. Resultado 1. Expresión de COX y producción de PGE2 en las células de cáncer de colon. Bueno, los investigadores evaluaron la producción de prostaglandina E2 en las células HCA7 y HST116. Podemos observar que sin el inhibidor, la producción de prostaglandina de HCA7 es bastante alta. Al momento de agregarle un inhibidor de diferentes concentraciones, la producción de prostaglandina disminuyó. En cambio, en HST116 no hay producción de prostaglandina E2. En la imagen B podemos ver una inmunotransferencia y cabe destacar que en ninguna de las dos células se encontró COX-1, pero sí quinasas dependientes ciclinas y ciclinas de 1. En la imagen número C podemos observar aquí
las colonias de HCA7 y las colonias que forma la célula HST116 sin ningún inhibidor. Al momento de agregarle inhibidor, que es el SC58125, se le agregan 25 micromoles, podemos observar que el número de colonias en la célula HCA7 disminuyó. Pero en las colonias de HST116 no hubo cambios. En la imagen número D podemos observar que la colonia de HCA7 se forma de manera quística diferenciada. Y las colonias de HST116 se forman de manera sólida pero no quística. Las dos colonias se convertirán en tumores, pero con la diferencia de que el tumor de HCA7 expresa COX-2. Resultado número 2. Efecto del tratamiento de PG2 sobre la clonogenicidad de las células HCA7 y HT116. En la tabla número A podemos observar los resultados de la célula HTC116, donde la concentración de PG2, donde es nula, el número de colonias es mayor. Mientras va aumentando la concentración de PG2, el número de colonias va disminuyendo. En cambio, en la tabla número B podemos observar los resultados de las células HSCA7, donde la concentración de prostaglandina es 0, el número de colonias es menor. Pero mientras la concentración va aumentando, el número de colonias también lo hace. Curiosamente, los investigadores descubrieron que al aumentar la concentración de prostaglandina a 3 micromoles o 10 micromoles, el número de colonias disminuyó. Eso causó duda en los investigadores y se está averiguando el porqué. Número 3. El efecto de la inhibición de COX-2 en el número de colonias puede revertir en el tratamiento de PG2. Aquí podemos ver los resultados de las células HCA7 con el inhibidor SC58125, donde la concentración cuando es 0 podemos ver el número de colonias bastante bajo, y así con diferentes concentraciones cuando va aumentando. Pero cuando se le agrega un inhibidor al inhibidor, quiere decir que la PG es inhibidor del SC58125, el número de colonias va a aumentar. Ya ahí se puede ver la diferencia entre el número de colonias con o sin prostaglandina. Luego, en el resultado 4, que es el efecto de la inhibición de COX-2 y el tratamiento con PG2 sobre la muerte celular programada, tenemos en esta fotografía las células adheridas y las células flotantes que se mencionaron anteriormente, que fueron marcadas radiactivamente, y si estas presentaban entre 3 o más fragmentos de cromatina, daban positivo para la apoptosis. En el gráfico B tenemos el porcentaje de las células apoptóticas y tenemos el PG2 y la SC58125. Como se presenta, en la primera barrita no se tiene ninguno de los dos. En la segunda barrita se tiene solo PG2 y disminuyó las células apoptóticas. Luego, solamente cuando se tiene el SC58125 aumenta significativamente, y cuando se tienen ambos, disminuyó. Luego, en el resultado 5, que es el tratamiento con PG2, que aumenta los niveles de BSL2, se tienen dos electroforesis, donde la primera demuestra el tratamiento con PG2, donde se utiliza la BSL2, BSLX, VAX y la quinasa dependiente de ciclina 4, donde a medida que avanza la hora con PG2, la BSL2 se expresa, y en la hora 8 es donde mayor se expresa. En el BSLX y en el VAX no hubo mayor cambio, y la quinasa dependiente de ciclina se mantuvo. Aquí en la electroforesis B se le agrega un inhibidor que es el PD098059, que inhibe a esta quinasa, y si se dan cuenta, a medida que pasa la hora no se representa ni se ve nada, ya que la inhibe. Y se diferencia con la PG2 para que vean que sí se presenta cuando no está el inhibidor.
Las conclusiones a lo que llegaron los investigadores fueron: los niveles de COX-2 aumentan en los adenocarcinomas colorectales humanos. La expresión forzada de las células en COX-2 en las células epiteliales conduce a la inhibición de la apoptosis y a la expresión de la proteína BCL2. Aún falta investigar sobre el efecto de los eicosanoides derivados de COX-2, como por ejemplo el PGE2, sobre la biología de los celulares de cáncer de colon humano. El tratamiento de PGE2 condujo a la activación marcada de MAP, lo que indica una vía de transducción que presidió a la inducción de la proteína BCL2. Y los autores determinaron que sus hallazgos proporcionan evidencia adicional que la vía de la COX-2 puede proporcionar un objetivo atractivo para desarrollar estrategias para prevenir las lesiones colorectales en las primeras etapas. Bueno, en las discusiones determinamos que la estadística está muy bien empleada porque todos los datos se vieron reflejados bien tanto en la electroforesis como en los gráficos que se presentaron, que también el tema de la técnica de Westerblot es muy importante por ya lo mencionado de la electroforesis que se ocupó mayoritariamente en toda la investigación. Se tiene también que una persona que se lea este paper necesita tener conocimiento previo de biología celular para determinar qué son las prostaglandinas, el ciclo de las oxigenasas, etc. También que este ciclo de la oxigenasa es fundamental para la síntesis de PG2 y que el estudio proporcionó también indagar más sobre la vía COX-2 y sus inhibidores.